Bueno, a continuación vamos a comentar la sesión de hoy, del 14 de noviembre de 2016. Vamos a empezar, como siempre, con los gráficos en time frame más grande. Bueno, el precio pues hoy ha abierto con un gap bastante importante, cerró el viernes en los 685 y hoy ha abierto en los 65, con lo cual 80 puntos de gap. Teníamos por arriba la única parte o punto de resistencia anterior, el 815, y por debajo teníamos, en este caso que he marcado yo, el 753 en 15 minutos, en una hora, perdón, y luego teníamos esta zona de aquí abajo, el 693, que no he dejado marcada porque teníamos muy próximo el gap que acaba de cerrar hace escasos minutos. En cuanto a 15 minutos, pues quizás se ve un poco más claro. Tenemos esta zona de aquí arriba de máximos que no han logrado romper, perdón. Luego teníamos esta zona de aquí que han tocado en la apertura, y luego teníamos la zona de la apertura que también ha sido una buena zona de soporte del precio. Si no rompen esta zona aquí, los 10.822, y en este caso el punto, los 10.822.21 era el punto exacto, 25 son los máximos, el precio puede continuar cayendo hacia abajo, haciendo pues, niveles más bajos previos a los máximos que ha hecho estos días, pero sin poder romper la zona alta, que ya hace como 6 veces que intentan testearla desde hace casi 3 meses y en ningún momento han sido capaces de romperla con fuerza. En diario tenemos también, hay que verlo en diario, fijaros que tenemos esta zona de aquí, que es donde el precio lleva parado, pues hace, pues fijaros, desde el 9 del 8, que el precio no ha conseguido romper, todo lo ha intentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, el precio no ha conseguido romper con fuerza esta vela de aquí. Esta vela es del 3 del 12, perdón, 3 del 12 del 2015, fijaros el volumen que salió y fijaros el volumen que volvió a salir el día de las elecciones y aún no he podido romper. Bueno, ¿cómo he actuado aquí hoy? Pues la verdad es que iba bastante convencido de que al inicio de la sesión habían dejado esta zona aquí del Smartbook, que la han sacado justo en esta zona, el 770. El precio inicialmente ha caído, pero en estos casos suelen hacerlo ya expresamente para buscar los cortos de toda la gente que ha estado intentando cortos aquí, largos en esta zona, y entonces han limpiado los cortos, han vuelto a subir y aquí han hecho una cosa que me ha gustado bastante, y es que el precio ha roto la zona de la apertura donde está el clúster en el 765, han roto con fuerza además la zona de Smartbook Area, que han hecho desaparecer esta zona de aquí, la han hecho desaparecer, con lo cual yo he activado un punto de entrada pues concretado en esta zona de por aquí. Cuando el precio ha llegado, he visto que tocaba, aguantaba, teníamos esta envolvente y he visto que el precio pues volvía a tocar esta zona, he entrado como siempre, bueno, como siempre no, pero en este caso he tenido un retraso bastante importante porque me han dado la entrada aquí arriba en el 74 y mi entrada en el 70, 4 puntos de diferencia. Bueno. El stop lo tenía situado por esta zona más o menos, poco stop, unos 11 puntos, aunque realmente mi stop hubiera sido unos 7 puntos, 8 puntos, del 70 hasta el 62-63, por debajo de este clúster que había salido aquí, por debajo de la apertura, por debajo del clúster de la apertura, y bueno, se ha girado, el precio se ha ido hacia arriba, han dejado atrás la zona del Smartbook, esta zona que tengo aquí, no es real, han cerrado esta zona y cuando han llegado aquí arriba ha aparecido bastante volumen, viendo que yo tenía trazado un final de extensión que terminaba aquí arriba, y cuando ha llegado aquí ya ha empezado a aparecer una zona de Smartbook, es decir, órdenes limitadas. He decidido salir del 86, el máximo era el 90, 4 puntos por detrás, igualmente me voy con 12-11 puntos y medio. He llegado a tener 15 y si hubiera sido el precio realmente marcando pues, la entrada que tenía aquí en el 70 y en el 70, pues me iba casi con 20 puntos, que era más o menos lo que tenía calculado por aquí, entre esta zona de aquí. A partir de aquí el precio se ha mantenido lateral en esta zona. Yo esperaba una rotura de esta zona de aquí o una rotura del 59 aproximadamente para ver pues nuevas caídas, y el precio se ha mantenido por aquí durante las 10
durante todas estas velas hasta las 10:15 han subido testear esta zona aproximadamente, perdón, 10:22 han subido testear esta zona, muy poco volumen, y el precio después de este testeo solamente sin demanda, el precio ya ha empezado a caer y finalmente han hecho pues lo que estaba esperando desde el inicio de sesión, irse a cerrar el gap que teníamos aquí del futuro y un poco más abajo del contado. Pues fijaros, desde el 10.798 está cotizando ahora, ha llegado a cotizar 10.686, pues casi son 110 puntos de caída. Cuando he visto que el precio no se salía por aquí, más o menos a las 10:14, he cerrado la sesión, ya me he ido con mis puntos y espero la sesión de la tarde a ver si tenemos más movimiento o se define de alguna manera estas caídas del precio. Fijaros además que en la zona que tenía 68, perdón, que era la zona que yo comentaba, estas dos zonas, a partir de esta hora a las 11:28 aproximadamente ha aparecido ya una zona de Smartbook por órdenes limitadas, impidiendo el precio recuperar esta zona y dejando el precio por debajo de esta zona de resistencia que nos ha servido también de soporte, ¿sí? Y ya rompiendo hacia abajo. Fijaros como aquí antes del cierre del gap han ido apareciendo liquidez que han aprovechado para ir cogiendo, ir sacando puntos. ¿De acuerdo? Importante controlar estas zonas adecuadamente, e importante también controlar, por ejemplo, a las 10.000, perdón, a los máximos. Voy a poner la cinta. Un segundito. Sí, en los donde yo he cerrado el largo, fijaros, largos atrapados y el precio retrocede, ¿de acuerdo? Es donde yo he entrado. Esta ha sido mi entrada. Estos han sido los máximos que me han hecho pensar que el precio podía volver a atacar. Fijaros cómo aparecen las primeras ineficiencias, secado. Aquí no pueden tirarlo hacia abajo, lo que me ha dado confirmación de que el precio se podía ir hacia arriba. Así ha sido, y cuando hemos llegado arriba, fijaros cómo aparece bastante demanda, aparecen ya algunas zonas de oferta y poco a poco el precio se ha ido hacia abajo, aunque no han podido romper, y ya a las 10:23 aproximadamente, esta zona de aquí, fijaros cómo los largos ya se han ido quedando atrapados aquí arriba sin poder romper esta zona, y ha sido cuando ya el detonante de empezar las caídas. 10:28, evidentemente, pues cuando van apareciendo estas zonas de largos atrapados que no se puede tirar hacia arriba, fijaros cómo aquí ha aparecido un primer secado, fijaros cómo han ido apareciendo secados y largos atrapados, con lo cual estaban diciendo que seguramente el precio se iba hacia abajo, pero ya era una zona para mí un tanto entre comillas peligrosa, porque podían hacer una rotura hacia arriba, con lo cual ya he tenido bastante con mi largo, pero iban marcando, Smartbook iba marcando el precio también la cinta, o sea que han marcado bastante bien, creo yo, para alguien que quisiera asumir un poco más de riesgo toda esta entrada. Bueno, volvemos por la tarde con más trading.